Déjame decirle que hoy se conmemora el Día Mundial de la Trombosis a fin de prevenir padecimientos cardiovasculares e infartos. La trombosis afecta gravemente a la población en todo el mundo. Algunas estadísticas indican que cada 37 segundos muere una persona por enfermedades o problemas asociados al padecimiento que se presenta principalmente en vena. Las personas con riesgo de padecer una trombosis venosa son aquellas que no realizan una actividad física adecuada. Volvemos al estilo de vida. Esto, al no moverse durante largos periodos de su día, en muchos casos al trabajar sentado buena parte de su tiempo, pues es un factor grande de riesgo. Y también la trombosis venosa es la formación de un coágulo de sangre en una vena profunda, lo que puede bloquear el flujo sanguíneo, así como desprenderse y llegar a algún órgano como el corazón y producir un infarto. Es una de las 3 principales causas de muerte cardiovascular en el mundo. Esto es después del infarto y el accidente cerebrovascular. Hoy quiero darle la bienvenida y me da muchísimo gusto recibirte, querido doctor Roberto Ovilla, jefe de hematología y trasplante de médula ósea en el Hospital Ángeles de las Lomas, con este tema tan importante de la trombosis. Y yo creo que nos falta conocer muchísimo cuáles son los factores de riesgo, qué personas son con mayor probabilidad candidatas a tener un padecimiento como trombosis y que puede ser en cualquiera de los órganos, en este caso, por ejemplo, cuando hay una tromboembolia pulmonar o un accidente cerebrovascular, obviamente también un infarto al miocardio. Así que bienvenido, querido Roberto. Muchas gracias, Esther, por invitarme y con mucho gusto en esta fecha que nos recuerda, pero que más que todo que tenemos que estar alertas y prevenirnos en la medida de lo posible para no tener un evento trombótico. ¿Cuál es? Como bien has dicho, sí. Adelante. Como bien has dicho, la trombosis es más frecuente de lo que nos imaginamos. Es una de los problemas de salud más comunes y que se asocian mucho a lo mismo al estilo de vida como a la genética. Entonces aquí voy a empezar por decirte que hay 2 tipos de trombofilias. Una es la primaria, donde la persona tiene un defecto genético en su persona, en sus moléculas, y otras que son secundarias, la trombofilia secundaria, que para decirlo rápido es la consecuencia de algo más. De algún otro padecimiento. O de algún estilo de vida, ¿no? Ah, claro. Voy a empezar por la parte genética. Esto es una herencia, vamos a decir que se va a adquirir de los padres, ya sea de uno de los padres o de ambos, porque de pronto es tan frecuente que ambos padres tienen genes mutados para trombofilia. Entonces, en este sentido, vamos a decir que si una persona hereda genes, hay genes más graves para trombosis y otros menos graves. Voy a mencionar 4 en particular. Sí. Uno es la mutación del gen de la protrombina y hay 3 mutaciones en el factor 5 que llevan nombres de ciudades donde se han descubierto. El más famoso y temido es el factor 5 Leiden, de la ciudad alemana de Leiden, otro más de Cambridge y otro más de Hong Kong. Y fíjate que qué bueno que mencionas esto, el de Leiden creo que es como muy conocido el factor 5, que hacen trombos, hacen coágulos. Así es. Así para que la gente lo comprenda mejor. Y esto es de la nada, o sea, de repente puedes hacer coágulos y tienes que estar obviamente anticoagulado o bueno, con el seguimiento muy preciso de un profesional, ¿no? En este caso. Sí, vamos a pensar en el factor 5 Leiden y vamos a pensar que la persona heredó del padre y de la madre un gen mutado y se va a llamar una persona homocigota al factor 5 Leiden. Esas personas se van a trombosar en cualquier etapa de su vida, pueden ser desde niños hasta adultos. Y muchas veces pues estas cosas son silenciosas. Sí. La más común de las trombosis del factor 5 Leiden y de mutaciones genéticas se da en la mujer en los embarazos. Resulta que vamos a suponer una pareja se acaba de casar, todos felices, la fiesta, todo lo demás, de pronto viene el embarazo, ¿no?
en una persona joven, pongámosle una mujer de 30 años. Y de pronto cuando va el embarazo entre la sexta y la 10ª semana de embarazo, de pronto ocurre un aborto espontáneo. Ya. Ese aborto, bueno, pues al principio lo justificas, pues mala suerte, en fin, pero luego puede repetirse el siguiente embarazo o otro aborto, y empiezan a sumar abortos de manera espontánea. Sí. Ahí, desde el primer aborto, uno ya lo debe sospechar. O de Un estudiar segundo por aborto, lo pronto, o de ¿no? estudiar, exacto. Y yo no dejar que se sumen abortos. Sí. Entonces, todas las mujeres que hayan tenido un aborto espontáneo, en ese momento deben poner alerta, de estudiarse, hablarlo con el ginecólogo o ir directamente con el hematólogo para ver qué factores podría tener genéticos. Sí. También otro punto aquí que también es correlacionado a la mujer, es que a veces la mujer empieza a tomar anticonceptivos orales con fines anticonceptivos o con fines de regular Sí, sus hormonas, ciclos, en sí. fin, exacto. Y de pronto ahí se genera una trombosis. No es que lo haya provocado el anticonceptivo, sino que la persona tenía genes. El factor de riesgo. Fue exacto, y de pronto nada más el anticonceptivo va a ser el desencadenante de una trombosis. Entonces eso se debe tomar en cuenta en el caso de la mujer, como datos muy, muy tempranos, en etapas tempranas de la vida, en las cuales empieza la trombosis. Estamos hablando de las trombosis primarias, en donde algo que te quiero preguntar y al regreso de la pausa me respondes, querido Roberto Villa, es Sí. los primeros síntomas, ¿lo conoces desde chiquito el tema si tienes un factor 5 de Leiden o es algo que puede debutar, como bien lo comentas, con los embarazos espontáneos, los abortos espontáneos, que dices, ¿qué está pasando? Sí. ¿Por qué no estoy logrando finalizar con esto? Voy rapidísimo a una pausa, querido Roberto, amigos, y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con el doctor Roberto Villa, hematólogo, acerca de la trombosis. Hoy es el Día Mundial de la Trombosis y lo queremos hacer conmemorando con información para que usted tome mejores decisiones. Te preguntaba, querido Roberto, que si la gente, cuando tienes, por ejemplo, en la primaria, factor 5 de Leiden, ¿lo ves desde chiquitos o es algo que de repente te saca de onda, por ejemplo, los abortos espontáneos y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo lograr un embarazo en tiempo y forma? Y ahí es cuando te das cuenta que tienes esta pues, alteración genética, ¿no? Sí, es silencioso. No hay una forma de darnos cuenta antes, excepto que en aquellas familias donde se ha detectado una persona, la recomendación es que estudien rápidamente a la familia casi completa para poder tener una idea más clara y poder prevenir. De lo contrario, no hay forma de prevenir antes. Y normalmente las primeras personas de una familia que lo demuestran es por hallazgo, o sea, que sucede algo y es cuando se dan cuenta que lo padecen. Es correcto. Pensemos que una persona de 30 años tenga una tromboembolia pulmonar. Eso no es normal. No podría yo catalogarla como una trombofilia secundaria. Sí. No. Entonces, debo, como médico, resuelvo la tromboembolia e inmediatamente después busco qué genética tiene. Y si es, por ejemplo, la madre o la hermana, empezamos rápidamente a buscar a los otros miembros de la familia para poder identificar a otras personas. Sí. Y si las mutaciones son homocigotas o heterocigotas, que quiere decir de un solo padre o de los dos, mucho más razón si es homocigotos, porque ellos tienen más propensión a desarrollar los trombos. Claro. ¿Y qué haces cuando ya tienes pues esta información? ¿Qué se hace? ¿Hay unas cuestiones preventivas? Es cuando dices, a ver, pues los dos, si es homocigoto o los dos tienen, los dos papás. Sí, de acuerdo. Ahí lo más importante es prevenir a todos. Y obviamente voy a mencionar algunas causas que van a ser también en la trombofilia secundaria, como es tabaquismo, por supuesto, debe interrumpirse. Obesidad debe tratarse. Sedentarismo también debe tratarse. Algunas comorbilidades, personas que son diabéticas,
que son hipertensas, con mucho más razón también prevenirlas. Hay un punto muy importante. Una persona que desarrolla cáncer también debe prevenirse casi simultáneamente, porque el cáncer se asocia más a trombosis. Entonces, todo esto que estamos mencionando, estos factores que van a ser muy importantes en la trombofilia secundaria, en la persona que tiene trombofilia primaria, pues con mucho más razón debemos evitar que ocurra. Y en algunos casos de trombofilia primaria, la persona se tiene que quedar anticoagulada, digamos, de por vida. De lo contrario, va a seguir ocurriendo la trombosis. No, bueno, y obviamente pues hay ciertos factores que tienen que cuidar cuando estás anticoagulado de por vida, ¿no? O sea, golpes, heridas, las hemorragias, ¿no? Sí. Afortunadamente ahora ya tenemos anticoagulantes modernos que nos dan mucha más seguridad, menos efectos secundarios, y donde la persona anticoagulada prácticamente debe tener precauciones, pero no necesariamente pensar que no puede hacer muchas cosas de la vida cotidiana. Claro. Entonces ahí el tema es, si se tiene que anticoagular, es preferible anticoagularlo a que tenga otra trombosis. Claro. Hay que decir un mensaje. Después de una trombosis, no todo es igual. Así que si hay una segunda trombosis, una tercera, cada vez van a quedar secuelas, cada vez van a quedar situaciones que pueden empeorar o dificultar la vida diaria, o secuelas que de pronto van a generar una discapacidad en la persona. Sí. Estamos hablando que deja de existir riego sanguíneo, entonces el tejido que no recibe ese aporte muere o se va alterando, entonces por eso es tan importante atenderlo de forma inmediata. Y hablando de las trombosis secundarias, las causadas por algo, ¿qué se hace ahí? Por ejemplo, una tromboembolia pulmonar, y algo que te tengo que preguntar, y yo sé que tuviste un caso de la primera, pues, lo voy a decir así, las vacunas están viendo el tema también de que están provocando trombosis, las vacunas de COVID, las que salieron de emergencia, y hay muchos casos de gente joven que está muriendo por infarto, muchos casos de eventos vasculares cerebrales por trombosis, etcétera, etcétera. Quiero saber tu opinión en cuanto a este tipo de situaciones. Sí, por supuesto que cuando inició la pandemia y después vinieron las vacunas, tuvimos eventos trombóticos indeseables que obviamente alertaron a la población. Para fortuna, ahí lo más importante es identificar en forma muy temprana el evento y médicamente tratarlo, o sea, evitar que tengamos un desenlace fatal. Sin embargo, lo que sí quedó muy claro es que el riesgo de trombosis no superaba el beneficio de las vacunas, y por lo tanto, como tú lo sabes, hoy somos cientos de millones de personas que estamos vacunados contra COVID, y la probabilidad de trombosis ya asociada a la vacuna se ha reducido en forma extraordinaria. Afortunadamente también, por diversas razones, porque ya nos infectamos o porque ya nos vacunamos, la severidad de la infección por el coronavirus ha caído en forma muy importante, y hoy en día viene siendo una gripe en general. Por ahí habrá algún caso que se complique, pero prácticamente ya no condiciona muerte. Entonces, en ese sentido, debemos cuidarnos más bien de otros efectos que, ya sea el coronavirus o ya sea las condiciones de vida que llevamos, nos pueden llevar a trombosis. Por ejemplo, supimos que en la pandemia muchas personas obesas, personas diabéticas, tuvieron desenlaces fatales más que aquellos que no tenían estas consecuencias. El tabaquismo sigue siendo un factor tremendo para la trombosis, y lo vivimos también en la pandemia. Aquellos fumadores que se infectaron tempranamente, pues tuvieron desenlaces fatales. Entonces aquí lo importante es que la vacuna prácticamente hoy en día ya no le pondríamos un tilde de generadora de trombosis, porque la proporción es muy baja, y a veces está asociada a las condiciones genéticas
de la persona que la recibe. Dime una cosa, Roberto, yo voy a guardarme mi opinión personal sobre eso, que lo hemos platicado, pero las personas que quisieran de alguna forma cuidarse, no saben si tienen esta condición genética, no saben, pueden tomar algo como para prevención, pues acetil salicílico, el ácido acetil salicílico, el que usan para cuestiones cardiovasculares, prevención. Uh-huh. Sí, mira, aquí qué buena pregunta me hiciste. Mira, aquí es algo muy importante. La aspirina, el ácido acetil salicílico, no es un anticoagulante. Es un antiagregante. Uh-huh. Es un antiagregante plaquetario. Quiere decir que las plaquetas no van a funcionar no se bien. juntan. Entonces tengo que ir rapidísimo a una pausa, querido Roberto, antes de que me corten y no quiero quedarme sin tu respuesta. Vamos a una pausa, volvemos. Platicando con el doctor Roberto Villa y comentábamos, querido Roberto, es hematólogo, acerca de la trombosis, que si es adecuado tener alguna cuestión preventiva. Comentabas que el ácido acetil salicílico no es anticoagulante y eso es bien importante, es un antiagregante. Hace que las plaquetas no se junten, si lo puedo decir en palabras sencillas. Y es un excelente preventivo para la trombosis arterial, la trombosis coronaria, uh-huh. Arterias en el cerebro. Uh-huh. Es excelente porque ahí hay una placa de ateroma donde se van a formar los coágulos y lo que queremos es que las plaquetas no se agreguen y por lo tanto no tapen. Pero para la trombosis venosa no es un fármaco que nos vaya a ayudar. Ahí tiene que ser un anticoagulante. De acuerdo. Entonces, otra tromboembolia pulmonar tiene que ser anticoagulante. Entonces, yo creo que sí es importante que no confundamos que en cualquier trombosis una aspirina me puede ayudar. Uh-huh. En coronaria, sí. Un infarto agudo de miocardio, perfecto, excelente, lo puede prevenir. Dime una cosa, ¿eso sería lo ideal prescrito por un especialista? Porque no sabemos si tiene otra condición que pudiera alterarle, ¿no? Como tú, o sea, un especialista como tú, que sabe sus condiciones, que sabe la genética y que dice, tómate esto de forma preventiva. Y tenemos hoy en día también metodología diagnóstica mucho más accesible, mucho más completa, que nos permite determinar rápidamente quién tiene trombofilia primaria y quién tiene trombofilia secundaria. Y también, ¿por qué no? También las personas que no tienen antecedentes familiares, que están aparentemente sin problemas, no debemos dejar de pensar que la trombosis puede ser una causa de morbilidad, de patología, o incluso una causa de mortalidad. Sí. Rapidísimo, querido Roberto, para que la gente esté pendiente, ¿algún signo, síntoma de trombosis para que vaya y reciba ayuda a la brevedad? En la trombosis venosa es muy importante el dolor. Un dolor, vamos a pensar, una pierna que me empezó a doler de la nada, no me golpeé, no me dieron una patada, nada, y además se está hinchando, se está aumentando de volumen. Ojo, esa es una trombosis. De todas maneras, el dolor es muy fuerte, que casi obliga a que vaya a buscar ayuda. Okay. La tromboembolia pulmonar, falta de aire. Una persona está sentada y de pronto uno lo puede observar. Normalmente nuestra respiración no se ve. No estamos, no se ve el esfuerzo. Moviendo el tórax, exacto. Pero si alguien está viéndose cómo mueve su tórax, cuidado, eso puede ser una trombosis. Ok, entonces dolor y, por ejemplo, hablando de la de las piernas, ¿no? Dolor sin causa aparente y inflamación, ¿no? Como que se va estancando. Y también, el edema. También aparición de vascularidad mayor en las piernas, por ejemplo, varices, no las varices grandotas después de un embarazo, ¿no? Sí. A veces esas patitas de araña que le llamamos, las arañitas, que de pronto pueden estar apareciendo. Cuidado, puede ser que haya trombosis pequeñitas que nos están haciendo esos vasitos pequeños como un sinónimo de que podríamos tener una trombosis. Sí, o sea, de algo no está bien. Algo anda mal. Telangiectasias, ¿cierto? Así es. Ok, esas arañitas. Exacto. Entonces hay que tomar acción.
el dolor es como dices, es tan evidente o puede ser importante. Pero hay gente que tiene un umbral bastante alto, entonces lo importante es que si no hay una causa aparente, vaya a buscar ayuda y veamos que está, ayuda. exacto, que el vaso está permeable y que no está tapado, si lo puedo llamar en palabras muy simples, y obviamente correcto. También el tema pulmonar, problemas en respiración, que se ve que se está agitando. Como dices, es una respiración como forzada. Querido doctor Roberto Villa, sé que estás en el Hospital Ángeles de las Lomas, un extraordinario hematólogo, y bueno, cualquier cosa que te busquen ahí, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Buen fin de semana. Igualmente, y siempre un gusto verte, querido Roberto. Gracias, queridos amigos, gracias. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.